Bueno, parece que ya los problemas técnicos están arreglados. No sé hasta dónde nos, este, Nos nos es- escucharon, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con este tema el día de hoy, que es la segunda venida de Cristo. Ahí disculpen un poquito la desconcentrada porque parece que todo se junta antes de iniciar el programa. Pero iniciamos hoy con la segunda venida de Cristo, es el tema que sigue. Y les comentaba que los 16 temas que nomás nos faltan este programa y uno de la siguiente semana para terminar con la serie de programas con los temas que escogimos, para, para poder dejar muy claras las bases en profecía y en eventos proféticos. Por favor, Mariana, si gustas dar una bienvenida. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Esperemos este tema sea una hermosa bendición para sus vidas, como lo es para nosotros. El evento más hermoso yo creo que es con el que la palabra de Dios viene empezando a cerrar. Y como Jesucristo, ayer les decíamos que se presenta a sí mismo como lo que es, el Rey Todopoderoso, fuerte, aquel que realmente puede defenderte, aquel que realmente tienes que conocerlo como es ahora, no como un manso cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque así es como la palabra de Dios dice, que en su muslo lleva escrito esto, Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces es así como podemos verlo. Y es maravilloso de verdad este tema, ojalá pongan mucha atención, es un tema de concentrarnos, pero realmente es un tema maravilloso, hermoso, que vamos todos a aprender juntos de cómo ver realmente a Jesucristo. Ok, entonces comenzamos. Espero que ya estén listos con libreta y pluma para apuntar citas. Hemos visto alrededor de los programas que llevamos alrededor de 500 citas bíblicas, todo apuntando a una situación profética dentro de todo un contexto muy analizado. Entonces pueden tener una seguridad que estamos con una interpretación correcta en cuanto a profecía bíblica. Entonces, es información determinante para un creyente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las citas bíblicas y vamos a comenzar primeramente con un cuadro que es necesario que lo analicemos otra vez. Vean, este, síganme por favor con el mouse. Ya lo hemos visto en algunos programas, esta gráfica, pero para que se ubiquen muy bien, aquí está la creación y está hacia su derecha el fin del mundo. Aquí está todo el plan del principio, el alfa y el omega, todo el plan que tiene Dios para esta creación. Tenemos aquí la creación, Noé, la torre de Babel, Sodoma y Gomorra, Abraham, Israel, la etapa de Cristo con nosotros y la era de la iglesia. ¿Okay? Tenemos la era de la iglesia y aquí es donde quiero que empecemos a poner atención, porque aquí nosotros empezamos estos programas con las señales. Arrebatamiento. Antes vimos las señales, 7 temas muy importantes que vimos en cuanto a esto, la era de la iglesia. Y vimos ya el arrebatamiento de la iglesia y cuáles fueron sus propósitos, ¿verdad? Porque la iglesia va a todos estos eventos acá de arriba. Y ayer vimos todos los eventos, todos los juicios, los describimos, todo lo que sucede aquí en la tierra. Mientras la iglesia está acá arriba, acá está sucediendo todo esto en la tierra, todos los juicios. Pero, ¿qué vemos hoy? Llegamos a la segunda venida de Cristo y ese es el tema que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? ¿Qué finaliza esta etapa de juicios? De 21 juicios más 7 que no están revelados, 28 juicios que vimos ayer, donde culminan con la guerra del Armagedón, ¿verdad? Que es una guerra, la tercera guerra mundial,
con situación terrible, ¿verdad? Esta guerra, y aquí es donde baja Cristo con su iglesia a defender a Israel, y esto es lo que vamos a demostrar hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa esta segunda venida? Porque este es un proceso lento de guerras, esta segunda venida. El arrebatamiento es un proceso rápido como ladrón en la noche. Esto es en un instante y con un propósito de tomar a la iglesia y de rescatarla de los juicios. Pero aquí es un proceso lento donde todo ojo lo verá, ¿verdad? Y es un proceso que dura un tiempo. Acá es un instante y acá esto dura un tiempo. Y esto es lo que vamos a demostrar para venir y restablecer e instalar el milenio. Y esto es lo que vamos a demostrar hoy, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente gráfica. Vean, esto lo explicamos en el tema del Apocalipsis. Eso es necesario también recordarlo para estar muy claros con lo que quiero explicar. Cuando explicamos la gran señal de excelencia que es el Apocalipsis, en el tema de las señales, comentamos que Dios ha trabajado de diferentes formas a través de la historia. Y comentamos que con Adán y Eva, pues la señal era que no comieran de un árbol, y eso es lo que Dios había mandado. Pero lo culmina la caída, cuando ellos pecan y desobedecen. Y se entra a otra etapa, que nos la saltamos aquí, pero después más adelante llega la era de Abraham, donde se empieza a gestar la nación de Israel, y se le llama la época de la ley, donde Dios da muchas reglas a la nación de Israel para que la sigan, y se le denomina la ley, ¿verdad? Donde está Moisés, Abraham le inicia, ¿verdad? Y luego la continúa Josué. ¿Y qué la culmina? ¿Qué culmina la ley? Pues la llegada de Cristo al escenario, ¿verdad? Después, Cristo asciende a los cielos y sigue la era de la iglesia. ¿Qué da inicio a la era de la iglesia? La era de la iglesia empieza cuando se derrama el Espíritu Santo. Cristo se va y 50 días después, en el día del Pentecostés, una fiesta de los judíos, se derrama el Espíritu Santo en el aposento alto y da inicio la era de la iglesia. ¿Okay? Y comentamos que esta era de la iglesia también tiene un final, ¿verdad? Es necesario recordarlo. Y que esa era, pues ya está a punto de tener su final, por todas las señales que hemos visto. ¿Y esto qué lo culmina? Pues el arrebatamiento de la iglesia. Aquí es donde Cristo dijo en Juan 14:3, dijo, voy a regresar y los voy a tomar. Y esta era de la iglesia que lleva 2000 años, termina. ¿Por qué? Porque después comienza la era de los juicios, que es un periodo por 7 años, que es lo que hablamos ayer. 7 años de angustia como jamás la ha habido, que son palabras de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué culmina? Y eso es donde empezamos con el tema. ¿Qué culmina la etapa de los juicios después de 7 años? Pues la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Esta segunda venida de Cristo es la que vamos a ver hoy, la vamos a explicar a detalle, y es fascinante conocer de qué se trata esta segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque claramente aquí Cristo viene todopoderoso, con toda la fortaleza, con todos sus ejércitos. Ya viene presentado como Dios es, como Cristo es, no como corderito cuando vino a morir hace 2000 años. ¿Y qué va a pasar cuando termine este proceso de su segunda venida? Cristo instala su reino milenario por 1000 años literales de paz en este mundo, que va a gobernar por Cristo y con su iglesia. Y esto es lo que vamos a ver el último programa, que es la siguiente semana. ¿Qué culmina el milenio? La eternidad, ¿verdad? Ya se acaba el mundo y ya pasamos a la eternidad, porque somos eternos y ya todo acomodado como tiene que estar acomodado. Entonces, lo que vamos a explicar
es la segunda venida de Cristo. Y muy bien, ya con este breve resumen, empezamos con versículos que ayer terminamos leyendo, ¿verdad? Quiero dejar muy claro que comentamos que no hay un orden cronológico en los juicios, pero que a partir de este Apocalipsis 19, sí empieza Cristo a hablar en un orden cronológico. Y dijimos que están primero las bodas del Cordero, donde la iglesia se casa con Cristo, ¿verdad? En las bodas del Cordero, y después de las bodas del Cordero, la segunda venida. Y esto es una prueba contundente que el arrebatamiento es primero. Cristo toma su iglesia, vive diferentes procesos en el cielo, se consuman las bodas del Cordero, y cuando se consuman las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo. Y ya viene la iglesia con Cristo para hacer muchas cosas que las vamos a ver ahorita. Por favor, Mariana, leemos este versículo. Apocalipsis 19 del 6 al 16. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y dejémosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien, vamos primero a aclarar unas cosas aquí importantes. Vean cómo se le concede que se vista la novia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Cristo ya venimos con esta vestidura. Eso significa que la iglesia viene con Cristo en la segunda venida. Ok, seguimos por favor. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Seguimos? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Qué bueno que Mariana lo pudo leer completito, ¿verdad? Y sin problemas. Quiero dejar claro aquí, ¿verdad? Porque la mayoría de los creyentes anda perdido con eso en la Biblia. Entonces, en este cuadro, yo pongo, ahorita se me pasó comentarles, aquí en el arrebatamiento, hay dos versículos clave que la Biblia describe el arrebatamiento. Y aquí están, vean el señalamiento. Aquí está en el arrebatamiento. Dos versículos claves son Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Describe el arrebatamiento de la iglesia. Y Primera de Corintios 15, aquí dice 52, pero es del 51 al 54. Esos dos versículos son claves para dar mucha información de lo que Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Estos versículos son los claves para el arrebatamiento. Para la segunda venida de Cristo, dos versículos claves son Apocalipsis 19, 11 al 16 aproximadamente, y Mateo 25, 31 como al 42 por ahí. Son dos versículos claves que describen la segunda venida de Cristo. Ok, dejando esto aclarado, vamos a proseguir con los versículos que estamos leyendo. Versículo clave, que es lo que... Y vean, entonces aquí en Apocalipsis 19, 6,
Leímos que en los versículos anteriores estaban las bodas del Cordero y ahora la segunda venida de Cristo. Vi entonces un cielo abierto, se tiene que abrir el cielo para que Cristo descienda, se tiene que abrir el cielo. En Apocalipsis 4 se abrió una puerta en el cielo para que la iglesia pudiera subir. He aquí una puerta abierta en el cielo para que la iglesia pueda ser arrebatada. Y aquí, otra vez, ¿verdad? Para que en esta esfera que tiene sus límites del universo, dice, se tiene que abrir una puerta desde el tercer cielo para que entre al segundo cielo, ¿verdad? Dice, entonces se vio el cielo abierto para que Cristo entre a esta esfera. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y viene ¿qué? Con justicia, juzga y pelea. Estos son dos cosas de suma importancia, ¿verdad? Hay que comprender, porque aquí esta venida viene a juzgar y a pelear. Y viene a juzgar muchas cosas y viene a pelear con muchos. Y eso es lo que hay que comprender, porque, oye, pues juzga y pelea y te lo pasas así rapidón. Y pasas por alto casi esas palabras. Viene a juzgar muchísimas cosas y viene a juzgar con la iglesia, y ahorita lo vamos a demostrar, que la iglesia también participa en parte de estos juicios y viene a pelear. Y viene a pelear con el falso profeta, viene a pelear con el anticristo, viene a pelear con la bestia, viene a pelear con las naciones que están atacando a Israel, viene a defender a Israel y viene a poner en su lugar a todos los malos y a todos los que hacen iniquidad durante todo este tiempo, que ahorita andan muy tranquilos. Ahorita, ¿cuántos andan haciendo iniquidad? ¿Cuánta gente no anda haciendo iniquidad? ¿Cuánta gente no anda haciendo maldades? ¿Cuánta gente no tiene malicia? ¿Cuánta gente anda dañando? Bueno, ese proceso de la venida de Cristo va a poner todo eso en su lugar. Qué gran noticia, ¿verdad? Entonces viene a juzgar y a pelear. Y dice, sus ojos eran como llama de fuego, para que lo identifiquemos y no nos quede duda, porque en el Apocalipsis 1 así se identificó Cristo, ¿verdad? Con Juan. Y había en sus cabezas diademas y tiene su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Viene con un nombre nuevo. Ok, veamos el siguiente versículo. ¿Cuál es el lugar de la llegada del Mesías? Y esto tiene que poner mucho a temblar a todos los que han hecho a un lado a Israel. Por ejemplo, esa doctrina que es, pues, prácticamente para dañar mucho, que Israel, que la iglesia es un Israel espiritual, y prácticamente están haciendo un reemplazo de la iglesia, de Israel por la iglesia, y entonces la iglesia se está apropiando todas las promesas que Dios le había hecho a Israel. Aquí es donde les debe dar una inquietud muy fuerte por realmente saber cómo es la justicia de Dios. Porque si proféticamente tenemos todo muy mal acomodado, entonces no estamos entendiendo la justicia de Dios. ¿Por qué Cristo llega a este lugar? O sea, porque Cristo no va a llegar a México. O sea, cuando desciende, se abre la puerta en el cielo, no desciende a México, no desciende a Estados Unidos, no desciende a Europa, no desciende a África, no desciende a ningún lado más que a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Sigan sustituyendo a Israel, a Israel por la iglesia? ¿Por qué después de tanto tiempo Cristo desciende a Jerusalén? O sea, nos debe dar mucha preocupación tener una doctrina desubicada en cuanto a la nación de Israel. Dios no ha terminado de trabajar con la nación de Israel. Está interrumpido su proceso en parte, pero cuando se va a la iglesia va a seguir trabajando con Israel, y claro está que en su segunda venida vean dónde desciende. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Zacarías 14, Jerusalén y las naciones.
He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Hasta ahí por lo pronto. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Y ese dónde está? Aquí en Santiago, Nuevo León. ¿Dónde está? ¿En Nueva York? ¿En París? ¿En Roma? Cosas muy importantes, ¿verdad? Para este mundo. Pero él va a afirmar sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esta es la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento no se reveló nada del arrebatamiento. Está revelado solo la segunda venida, porque son promesas para Israel. Por eso se confundieron cuando llegó el Mesías y no lo reconocieron, porque pensaban que iba a venir como esto, a poner en su lugar a todos, desconociendo la era de la iglesia. Entonces, fíjense bien lo que dice el versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y así es como va a estar el escenario al final de los juicios. Muchas naciones contra Jerusalén. Después de esto, en el versículo 3, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Vean la similitud que tiene con el primer versículo que leímos, ¿verdad? Vamos a ponerlo y así vamos a andar moviéndole de versículos. ¿Qué dice, por favor, ahí, Mariana, el primer versículo? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene a pelear. ¿Con quién? Con las naciones que él reunió para pelear contra Jerusalén. Y más adelante vamos a ir reforzando esto, ¿verdad? Ahora seguimos leyendo eso, por favor. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Muy bien. Vean, de su boca, el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Vemos la similitud de Zacarías 14. Zacarías 14 está hablando de la segunda venida. Y si nos vamos al 13 de Zacarías 14, está describiendo tribulación. Y Zacarías 14 más adelante habla del milenio. Tremendo. Zacarías 14 es una cita hermosa, porque plasma la venida de Cristo y luego el milenio. Es el proceso de la segunda venida de Cristo más el milenio. Entonces, ¿dónde llega Cristo en su segunda venida? A Jerusalén. Ahora, muy bien, vean siguiente versículo clave de la segunda venida de Cristo. Por favor, Mariana. Mateo 25, 31, 46. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Okay. No hay duda la conexión de los tres versículos. Porque cuando se estudia un tema específico en la Biblia, tienes que escudriñar por toda la Biblia. No es como que de aquí le sigo y le sigo y le sigo, y si ya no me habla más, pues ya no hay más información. Por ejemplo, cuando yo quiero estudiar sobre el bautizo, cómo debe ser, me voy a todo el contexto, a toda la información del bautizo, y eso está distribuida por toda la Biblia. No, es que hay que ver el contexto. Sí, hay que ver el contexto de toda la Biblia para estudiar un tema. Si ahorita estamos definiendo la venida de Cristo, hay que dar un recorrido bíblico cuando se describe la venida de Cristo, la segunda venida. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, la conexión está clara en los tres versículos que hemos visto. Apocalipsis 19:11, Mateo 25:31 y Zacarías 14. Mateo 25 aquí está en el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él, o sea, la iglesia, porque ya en su segunda venida ya fuimos transformados, ya fuimos al tribunal de Cristo, ya festejamos las bodas del Cordero, entonces, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Eso qué significa? Vamos a juzgar. Vean, porque en Apocalipsis dijo, ven a juzgar y a pelear. Y aquí se va a sentar en su trono, junto con su iglesia, y vamos a juzgar. Y esto es un proceso lento, no es como el arrebatamiento, que se va a definir de inmediato, de golpe, ¿verdad? Seguimos, por favor. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Perfecto. ¿Qué implica esto? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, los buenos de los malos, cabríos y ovejas. ¿Qué significa? Juzgar. ¿Cómo voy a apartarlos si antes no hago un juicio? ¿Cómo defino si es malo o bueno? ¿Comprendemos? Hay que leer entre líneas, hay que interpretar entre líneas. Las naciones, todas las naciones que se rebelaron con él, los gobiernos, los va a poner enfrente. ¿Cómo será ese día? Pues solo Dios sabe, y su poder, ¿verdad? Pero esta es una verdad absoluta. Viene a juzgar, a pelear y a juzgar a las naciones. Por favor, seguimos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y eso está de mal. Muy bien. Ahora, vean la conexión, aquí donde se para unos a la derecha y otros a la izquierda en su segunda venida. Vean la conexión con Zacarías 14. Leemos el versículo 4, por favor, Mariana. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí está. El monte de los olivos se partirá por en medio. Y entonces va a poner a los cabríos de un lado y a las ovejas del otro. Y viene a juzgar, va a poner a los buenos de un lado y a los malos del otro. Y este es el proceso a finalización de los juicios. ¿Okay? Ya cuando baja a defender a Israel, porque todas las naciones van a estar peleando contra Jerusalén. Porque así lo establece el versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esa es la guerra del Armagedón. Que si hoy en día vimos, eso es, o sea, en la actualidad, Israel es el periódico del momento. Tiene cada vez más enemigos. Esto se está gestando. Esto se escribió Zacarías 14, 500 años antes de Cristo. Y vean, se está cumpliendo ahorita. Vean el poder de Dios y de la Biblia y de su palabra. ¿Cuántos enemigos no tiene Israel? Busquen en internet quiénes son los enemigos de Israel. La mayoría de las naciones es enemigo de Israel. ¿Quién creen que es el único amigo ahorita? Estados Unidos. Y no lo fue con Bamacorán, ¿cómo se llama? Barack Obama. Con él Estados Unidos no era amigo de Israel. Fue cuando entró Trump. Y no significa que Trump sea bueno. Porque ahí lo andan confundiendo con que está con Dios y viene a cumplir profecía bíblica, ¿verdad? Pero no significa que sea una persona buena. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque el mundo no está ajeno a esto. Y es lo que no queremos entender, no queremos comprender. Se está gestando el escenario para que todas las naciones peleen contra Israel. Y si no lo percibimos, y si no queremos voltear al Medio Oriente, pues cada quien, ¿verdad? Pero eso es lo que se está gestando. Ahora, ok, muy bien. Esta es la conexión de Mateo 25 con Zacarías 14. Ahora, vemos los 3 versículos que yo quisiera que se quedara muy claro, ¿verdad? 3 versículos que hemos visto hasta ahorita,
que hablan de la venida de Cristo. Apocalipsis, Mateo y Zacarías nos dan un panorama más amplio de lo que es la venida de Cristo. Ahora, esta venida de Cristo, la segunda, con su iglesia, todo ojo le verá. ¿Ok? Porque ahí es donde se confunden los eventos. No, pues ¿cómo el arrebatamiento? Si cuando venga Cristo, aquí dice que todo ojo le verá. Pues sí, está hablando de la segunda venida, no del arrebatamiento. ¿Verdad? Este es un proceso lento de juicios, donde todo ojo le verá. Vamos a ver, a reforzar esta parte. Por favor, Mariana. Hechos 1 del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vean, tremendo. Le está hablando a los discípulos y les está hablando a la nación de Israel en ese momento, porque todavía no se daba paso a los gentiles. Israel entra a la tribulación, va a ser bombardeada, bombas nucleares, va a ser un sufrimiento, va a pasar un sufrimiento. Dios la va a proteger al remanente durante la tribulación, pero al final de la guerra del Armagedón va a ser un sufrimiento sin precedentes. Va a estar siendo atacada por todas las naciones para desaparecerlo. Y ahí baja Cristo a defender a la nación de Israel, y así como se fue en los hechos, así lo van a ver venir la nación de Israel. Y ahora sí, lo va a reconocer como Mesías. Tremendo. Ahora sí, lo van a reconocer. Y van a decir, este es el verdadero, porque el pasado nos engañó, el anticristo. Cuando ya no pueda más Israel en la guerra del Armagedón, atacándolo con bombas nucleares, baja Cristo y defiende a su nación, a su pueblo escogido, a su niña de los ojos. ¿Entendemos? Así como se le vio ir, así va a venir. Y estudien el Salmo 2, porque eso es lo que va a estar diciendo Israel. No lo vamos a ver. El Salmo 2 es lo que va a estar diciendo Israel cuando vea venir al Mesías, a defenderlo. Vemos el siguiente versículo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. He aquí vienen las nubes, como se fue, y todo ojo le verá. Ahora sí, cuídense. Ahora sí, tiemblen. Ahora sí, como vimos en los versículos anteriores, ricos, millonarios, presidentes, los poderosos de la tierra, tiemblen. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron los que los traspasaron? ¿Quiénes traspasaron al Mesías? Los judíos, ¿no? Los judíos, la nación de Israel, a la que viene a defender. Ahora sí, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora, la iglesia, no, al creer en Cristo, no lo traspasó. Está creyendo en su obra redentora, pero no fue responsable entre romanos y judíos de traspasarlo. Los que lo traspasaron fueron los judíos en aquel entonces, ¿verdad? Junto con los romanos. Y ahora sí, esos harán lamentación, ¿verdad? Muy bien, entonces todo ojo le verá. Ahora, fíjense muy bien, vamos a definir cómo va a poner en su lugar a todos, ¿verdad? Porque una situación importante del proceso se venía es que viene a juzgar, que ahorita lo vamos a ver, viene a pelear, viene a dar retribución de lo que viene. Va a haber una resurrección y la vamos a ver ahorita. Hay un proceso de la segunda venida de Cristo. Y por favor, tenemos el cuarto libro. ¿Se alcanza a ver el cuarto libro ahí?
Es de aquí, ahí. Ahí lo señalas, Ahí. por favor. En ese cuarto libro yo explico y pongo las bases bíblicas de que este proceso de la segunda venida de Cristo dura mes y medio, 45 días, tremendo. La Biblia da información del proceso de su segunda venida, el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el libro lo que demuestra es que el arrebatamiento es como ladrón en la noche, en un instante, y la segunda venida de Cristo es un proceso lento. Y compruebo en este libro que dura 45 días. No lo vamos a ver ahorita, como para eso necesitamos a lo mejor una hora para demostrarlo, pero está plasmado en ese cuarto libro, que lo pueden bajar ¿en dónde? ¿En qué página? Es www.ministerioelrelojdedios.com. Ahí se descargan todos los libros gratuitamente. A ver otra vez la página, por favor. www.ministerioelrelojdedios.com. Ahí está la información en las evidencias que este proceso de la segunda venida de Cristo dura 45 días. Y ahí están sus bases bíblicas. Ahora, muy bien. Pondrá en su lugar a todo mundo y viene a pelear. En el arrebatamiento viene a recoger, a rescatar a su novia. Vean lo que dice Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En su venida lo va a destruir con su resplandor. Ni va a batallar, nomás con el que es el resplandor. Nomás ahí la pasadita, ni le va a poner atención. Con eso va a terminar con el anticristo. Las naciones no pudieron con el anticristo. Acuérdense que el anticristo sí va a engañar, pero va a haber algunos que no van a estar de acuerdo con su sistema y lo van a querer destruir y no van a poder. Acuérdense que vimos en el tema del anticristo que lo va a destruir, pero no por mano humana. Y aquí es Cristo. Lo destruirá con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Imagínense el poder de Jesucristo, ¿verdad? Ya no es el corderito de hace 2000 años. Si las naciones, en coordinación, varias naciones no pudieron con el anticristo, y vean cómo lo va a destruir el Mesías. Aquí lo importante es de qué lado quieres estar, ¿verdad? Porque aparentemente muchos quieren estar en esta época del lado del malo. Siguiente versículo, por favor. Apocalipsis 19, del 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Miren, pero vean lo tremendo, porque esa es una guerra. Y comentamos que después del tema del arrebatamiento, comentamos y lo dejamos bien claro, que esto supera cualquier película de ciencia ficción, ¿verdad? O sea, aquí está prueba nuestra fe. Pues somos cristianos, creemos en la venida de Cristo, y aquí la estamos describiendo, ¿verdad? Entonces, estas son palabras instaladas en la Biblia. Vean, Cristo baja, y no creas que no se van a defender el anticristo. Vi la bestia de los reyes de la tierra que eran engañados por el anticristo y a sus ejércitos reunidos para ¿qué? Guerrear contra ¿quién? Contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Que claramente no va a ser un caballo, pero el lenguaje con el que Juan contaba hace 2000 años, donde había caballos, era lo que había los reyes, caballos con carretas, ¿verdad? Donde no había tecnología, su lenguaje a disposición, pues eran caballos blancos. ¿Cómo más le pongo? Juan viajó al futuro, viajó hasta estos tiempos, 2000 años, y vio las guerras. ¿Pero qué lenguaje iba a usar? Pues con el que contaba en su momento. Claramente no es un caballo blanco. Y hasta ahí se los voy a dejar, ¿verdad? Y contra su ejército. Vean, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Ahora, que esto es espiritual, porque hay unos necios que... No, es que todo esto es espiritual.
Bueno, dejamos muy claro que todo ojo le verá. Entonces, muy espiritual no es, ¿verdad? Para que se vayan ahí los que estén pensando en qué está diciendo Vicente que no me concuerda, todo ojo le verá. Entonces no se vayan a que todo es espiritual, ¿verdad? Esta es una guerra visible de humanos contra ángeles. ¿Qué película ni qué nada ha plasmado esto en la historia? Nada ha plasmado esto. Va a ser una guerra intergaláctica. Las guerras de las galaxias se le va a quedar corto a esto. No hay película que plasme esto. ¿Y la bestia qué fue? Por favor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. La bestia, el falso profeta. Vámonos al lago de fuego, que no es el infierno, y no vamos a ver eso ahorita. Luego, vámonos a pelear. Viene a pelear con ellos y luego son quitados del escenario. Y vean el versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todos los ejércitos, porque ¿qué dice el versículo 19? Versículo 19 dice, vi la bestia y los reyes y a sus ejércitos. Esas son personas, ejércitos de las naciones. Imagínense el ejército de Rusia, imagínense el ejército de China, engañados, que al parecer Rusia ya no va a estar en esa guerra del Armagedón, lo van a desaparecer, pero va a estar el ejército del Medio Oriente, que ahí está el ejército de China en la guerra del Armagedón, contra todas las naciones. Van a estar peleando entre sí, pero van a ver el Mesías y lo van a pelear contra él. ¿Por qué? Porque vi a sus ejércitos, estas son personas, y en el versículo 21 dice, y todas las, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. ¿Ok? Todo el armamento, todo lo que va a traer los ejércitos celestiales, sus ángeles, van a poner a todos los ejércitos del anticristo y de las naciones en su lugar. Y se van a morir, no va a quedar nada. Y todas las aves, fíjense, si fuera espiritual, pues cómo las aves se van a comer a los cuerpos. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, de todos los muertos, ¿verdad? Sabemos que cuando hay un cadáver, las aves se ponen a rodearlo, ¿verdad? Bueno, aquí se van a saciar de todos los muertos que va a haber. Por eso, dice el primer versículo Apocalipsis, y les dije que íbamos a estar aquí, pues, dice en el Apocalipsis 19, entonces vi el caballo blanco, viene a juzgar y a pelear, ¿verdad? Sus ojos eran muy bien, estaba, en el versículo 13, estaba vestido y su ropa teñida en sangre. Y no es sangre la que derramó hace 2000 años, no es de él. Es su ropa, de toda la sangre que se va a derramar en ese proceso de guerras lento, de mes y medio. Tremendo. Va a llegar, dice que va a llegar la sangre, ahorita vamos a ver, hasta las rodillas de los caballos. O sea, imagínense cuánta sangre no se va a derramar. Ahora, vean el siguiente versículo. Hay que entender todo esto del proceso de su venida en Apocalipsis. Y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones y la regirá con vara de hierro. Ahorita vamos a ver por qué con vara de hierro. Pero miren lo que dice aquí. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Está describiendo su segunda venida. Él pisa el lagar del vino. ¿Qué se hace para hacer vino? ¿Cómo le hacen cuando pisan las uvas? ¿Verdad? Se suben a ¿cómo se llama? Donde se meten para pisar las uvas y que salga el jugo. Bueno, ¿cómo le hacen a las uvas? Mira, así. Así está describiendo cómo va a terminar con sus enemigos. Él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Así, mira,
así les va a hacer a sus enemigos. A ver, ¿dónde está el amor del cual no más quieren hablar hoy en día? ¿Queremos conocer el carácter de Dios completo? Su ira y su amor. Sin piedad, así les va a hacer a sus enemigos. ¿Entendemos eso? Y de su vestidura y de su muslo tiene escrito su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí, cuídense. ¿Qué rey se le va a enfrentar? No pudo el anticristo, no pudo el falso profeta. ¿Qué nación se le va a enfrentar a Cristo? Muy bien. Viene a pelear. Por eso dice, viene a juzgar y a pelear. Y estamos describiendo la pelea. Ahora seguimos aquí con este versículo. Días de retribución. Es parte de la venida de Cristo. O sea, lo que está sucediendo en la segunda venida, se lo merecen. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, no hay misericordia, entendamos. No hay misericordia, porque se lo merecen. Veamos los siguientes versículos, por favor. Por favor. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Muy bien. Vamos a entender los primeros dos versículos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Todos los cristianos van a ser perseguidos en ese proceso de juicio, ya sabemos. A muchos van a decapitar. Dice el Apocalipsis, no vimos ese versículo ayer en los juicios, que si es mejor que mueras a espada o que mueras de repente porque te maten. Porque si te persigue el anticristo te va a alcanzar, te va a decapitar. Es mejor que mueras así. Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros. Con nosotros la iglesia que ya está arriba. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjense dónde está acomodado este versículo. ¿Cuándo se va a manifestar Cristo con sus ángeles? Pues en su segunda venida. Fíjense el siguiente versículo, por favor. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo hasta ahí. Vean lo tremendo. Por eso les dije ayer, hoy hay más amor en decirle a una persona que está enferma, pues tienes cáncer y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, en esconderle la información. Porque aquí, fíjense contra quién va a derramar toda su ira. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. A los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy en día, en la actualidad, no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí les hemos dicho, obedezcan la palabra de Dios, búsquenla, guárdenla, conózcanla. Te estoy diciendo de frente, tu enfermedad. Hay cristianos que se dicen cristianos y no están obedeciendo la palabra de Dios. Hay más amor en decirles directo. Hoy Vicente habla muy duro. Hay más amor en hablar así que esconder. No, hombre, todo está bien. Hombre, todo está bien. Fíjense, se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, porque hay gente no les interesa conocerlo, les ha llegado la palabra y no les interesa, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué prefieres? ¿Que te diga ahorita que lo obedezcas aunque seamos duros, o que te diga que todo está muy bien? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo prefiero hablarte duro y que entres al cielo, hablarte suave y que te confíes. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y en ser admirado en todos los que creyeron. Toda la iglesia y todos los que creyeron en Cristo va a ser admirado ahora sí, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros.
Tremendo versículo, apúntenlo, por favor. Estamos, la retribución en el tema que cuando venga Cristo, el proceso de los juicios es lo que se merecen. ¿Ok? Es que a veces creo que cuando luego las personas dicen de que es que Dios no va a hacer juicio, tal vez estás pensando en ti mismo, pero también tienes que pensar, o sea, en una conferencia, no me acuerdo en cuál, que comentabas acerca de que qué pasaría si entonces, por ejemplo, Hitler, que es el ejemplo que pusiste en esa conferencia, ¿qué pasaría con Hitler? Entonces, si no va a haber un juicio, o sea, si Dios no va a hacer un juicio con Hitler y gente como él, ¿verdad? Que tiene tanta maldad en su corazón, entonces no estaríamos hablando de un Dios justo. Entonces, tal vez cuando pensamos Dios no va a hacer justicia o Dios, no estamos pensando realmente o no nos estamos dando cuenta realmente del nivel de maldad que existe en el mundo, porque vivimos, como dices tú, en un Disneylandia, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que realmente hay mucha maldad en el mundo y que esa maldad, pues Dios no se va a quedar con brazos cruzados. O sea, imagínense todo esto que está pasando, todos los pederastas, todo lo que le están haciendo a los niños. O sea, esas son cosas que a Dios le duelen en su corazón y que va a hacer justicia con eso. Entonces, no podemos estar diciendo que no va a haber un punto en el que Dios haga justicia, porque entonces sería, o sea, no creemos en Dios, porque no lo estamos conociendo también como un Dios justo. Muy bien, pues claro, muy bien. Buena explicación y dejar claro que Dios va a retribuir, no se le va de Dios nadie se burla, dice la Biblia. Y va a llegar el tiempo en que va a poner a todos en su lugar. Y los que han estado muriendo sin Cristo, pues claramente ya están en su lugar. Ahora, porque dice la palabra y es clara que el que muere sin Cristo ya el que no cree en Cristo y muere ya ha sido condenado simple y sencillamente por no haber creído en que Cristo es el Hijo de Dios. Perfecto. Vamos a seguir con esta retribución. Vean el versículo que sigue porque es de mucha importancia para ahorita ver cómo está el mundo y cómo estamos a punto de entrar a este proceso, ¿verdad? Por favor, Mariana. Lucas 21 del 20 al 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jerusalén, la nación de Israel, por no haber creído en el Mesías, va a entrar a la tribulación. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Y cuando veamos rodeado a los ejércitos, todo eso se está gestando. Vean cómo está Israel. Israel en cualquier momento se detona, está rodeado de todos sus enemigos. Y muchos países ya se están acomodando, todo se va acomodando para que se cumpla esto. Cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que llegó su destrucción. Y empieza la guerra del Armagedón, ¿verdad? Un proceso de guerras lento que empieza desde el segundo sello. Lo hablamos ayer. Entonces, huyan, le está hablando a la nación de Israel, ¿verdad? Y estos, porque estos son días de ¿qué? De retribución, sin piedad y sin misericordia. Son días de retribución. ¿Queremos ponernos en paz con Dios? Porque no creas que como trabaja con las naciones, va a trabajar diferente en lo individual. ¿Estoy en rebeldía con Dios? ¿No estoy obedeciendo su palabra? ¿No me estoy esforzando por conocerlo y obedecer su palabra? Estoy en rebeldía con Dios. Y vendrán días de retribución, ¿verdad? Seguimos. Ahora fíjense el otro proceso, porque dijimos, viene a pelear, todo ojo lo verá y viene a juzgar. Y vamos a comprender qué es este proceso de juzgar, porque unos van al castigo eterno y otros a vida eterna. En este proceso de su venida viene a ser juicio. Y unos van a vida eterna y otros van a castigo eterno. Vamos a entender esto, por favor. Por favor, Mariana. Vean cómo Dios va a juzgar. Porque Él no va a ver la vista como el ser humano. A simple vista juzgamos y muy mal.
Vean cómo va a juzgar Dios. Isaías 11 del 3 al 6. Y le hará entender diligente con el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esto es tremendo, ¿eh? Mucha información en este versículo. Y también plasma el orden cronológico de acontecimientos de este versículo. Espero con la primera pasadita hayan captado un poquito. Pero primero es, él y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ¿verdad? Sino que juzgará, en el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vean que está describiendo este proceso que estamos viendo de la segunda venida de Cristo. Porque con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién es el impío? El anticristo. Y ya vimos que lo matará con el espíritu, con el resplandor de su venida. Y vean lo que dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vean. Y el versículo 6 describe el milenio. O sea, después de hacer este juicio, donde va a haber mucho, se va a juzgar mucho, que es en la segunda venida de Cristo, donde va a juzgar y va a poner todo en su lugar. Después de eso, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrío, se acostará el becerro. Esto es en el milenio, donde van a cambiar las leyes animales y muchísimas más. El reino animal va a cambiar, junto con muchísimas cosas más que vamos a describir la semana que entra. Y aquí está en un orden cronológico. Pero ¿dónde dice que con... ¿Cómo va a juzgar? Aquí donde dice cómo va a juzgar. Con justicia. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad. Ni por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará ¿qué? Con justicia. Con justicia. En esta segunda venida va a juzgar con justicia. Y es una justicia perfecta. Y vean que la iglesia va a participar de estos juicios. Tremendo. Seguimos con el siguiente versículo, por favor. Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y a los que echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este proceso de su segunda venida, enviará Jesucristo a sus ángeles de su reino, los que le sirven, fíjense, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Va a juntar a todos y a todos los que hacen iniquidad. Ya están incluidos todos los hombres. Aquí ya no se está dirigiendo ni al anticristo, ni al falso profeta, ni a las naciones, ni a los gobiernos. Aquí ya va a recoger a todos los malos, a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Y este trabajo lo van a hacer sus ángeles. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En este proceso, en este juicio a juzgar, va a recoger a todos los malos, van a tener un juicio y van a ser todos los malos, y lo van a recoger los ángeles, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Aquí es cuando va a suceder esto. Sus ángeles van a ir por todo el mundo a recoger a todos los malos. Seguimos, por favor. Lucas 22, 29, 30. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense muy bien, la iglesia viene con Cristo, y vamos a ser partícipes para juzgar a las 12 tribus de Israel, y a todos los demás.
Pero esto a los que recibieron la facultad de juzgar. Porque claramente uno no tiene ni idea de la justicia de Dios. No me interesa conocer el plan de Dios. Pues no tienes idea de su justicia. Tienes a lo mejor a medias información. Pero hay algunos que se les dio la facultad de juzgar y tiene que ver con conocimiento. Imagínense un juez que lo pongan a juzgar aquí en la tierra sin la preparación y sin la carrera y sin el conocimiento y sin maestrías. ¿Cómo va a juzgar? Y esta vida es una preparación. Y si no nos estamos preparando en el plan de Dios, claramente no estamos conociendo su justicia. Hay muchos que se dicen, no, pues si crees en Cristo eres salvo y si no, no. Y ya. Y hasta ahí se terminó su justicia. Siendo que la Biblia tiene muchísima información de cómo Dios va a aplicar su justicia. Y aquí dice Cristo, yo pues os asigno un reino, este reino milenario que viene a estelar donde va a haber paz, como nunca la ha habido, como mi Padre me lo asignó a mí. A mí mi Padre me asignó un reino y yo se lo voy a asignar a ustedes, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Y os sentéis en los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense, otra vez, vean los que recibieron la capacidad de juzgar, por favor, Mariana. Apocalipsis 24. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Vamos a dejarlo hasta ahí porque lo que me interesa es el principio. Vi tronos, y esto es después de la segunda venida. Acuérdense que la segunda venida viene en el capítulo 19, y aquí está el capítulo 20. Y vi tronos, dice Juan, en la segunda venida. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quieres seguir en un Disneyland espiritual sin conocer el plan de Dios ni cómo va a aplicar su justicia? No vas a ser parte de los que recibieron la facultad de juzgar. La justicia de Dios va a ser perfecta y va a poner a los malos donde deben estar y a los buenos donde deben de estar. Y en los buenos va a poner a los buenos donde deben de estar los buenos, cada uno en su posición. Porque no es lo mismo un misionero que dio su vida por el evangelio en la vida a una persona que vaya los 4 domingos a la iglesia y no haga nada para el reino de Dios. No es lo mismo. Entonces en el reino de Dios, ¿por qué van a estar en una misma posición? La justicia de Dios va a ser perfecta. Ahora hay doctrinas que no se preocupan por esta parte. No quieren enseñar esta parte. Pero en el reino de Dios va a haber posiciones. Y hay muchas doctrinas, muchas denominaciones que no quieren enseñar esto. Cada quien va a dar cuentas, ¿verdad? Cada quien va a dar cuentas de su doctrina. Entonces va a haber personas que les dio la capacidad de juzgar. ¿Dónde será esto? En su segunda venida. Seguimos con el siguiente versículo, por favor. Vean, tremenda información. Primera de Corintios 6, del 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a juzgar ángeles, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? A ver, si piensan que yo estoy diciendo cosas que no están escritas. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Te estás preparando para juzgar? Porque realmente no tienes, el 95% de los cristianos no tienen idea de cómo Dios va a juzgar al mundo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Te pones aquí a juzgar cosas y no tienes ni idea que estás juzgando. ¿No sabéis que vas a juzgar cosas más importantes? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Por los ángeles que pecaron en el Génesis. Y todos los ángeles caídos. Nosotros como iglesia lo vamos a juzgar junto con Jesucristo, porque vamos a poner todo en su lugar en la segunda venida de Cristo. Ya no le voy a seguir con esto. Sí, adelante. Es que es como en un matrimonio. O sea, cuando recién te casas, pues haz de cuenta que, bueno, yo cuando recién me casé no sabía cocinar nada, Vicente es testigo.
Pero la situación es que conforme van pasando los años, por ejemplo, dices, bueno, ya le gusta a mi esposo comer esto, le gusta aquello, te esfuerzas por aprender a cocinarlo, te esfuerzas por aprender de que, bueno, cuál le gusta a tu esposo, qué le gusta a tu esposa. Esa siento yo que es la vida cristiana. O sea, tú recibes a Cristo en tu corazón y entonces tienes que irte esforzando por aprender, por saber cómo es Él, cómo es su carácter, leyendo su palabra, conociéndolo cada día más, porque la única manera de conocerlo es a través de su palabra, y eso es algo que tiene que quedarte bien claro, que no puedes conocer a Cristo porque me dijeron, porque escuché, porque eso es de oídas te había oído. Tú tienes que aprender a través de la palabra de Dios a conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos en esta época, cuando ya dice el Señor que nos pondrá para juzgar, tú tienes que conocer perfectamente a Cristo para que, por ejemplo, bueno, vienen y me dicen esto y voy a juzgar sobre esta situación, pues la única manera de juzgar sería pues conociendo a la persona, ¿verdad? O sea, no puedes no conocer a Cristo y que Cristo te ponga así nomás porque sí, ahí. Exacto. Entonces, todo lo que hagas aquí en vida va a tener repercusión en la eternidad. Así de sencillo. Aquí te estás capacitando para la eternidad. Y capacítate a través de la palabra, porque eso es bien importante, de verdad. Yo creo que es algo muy puntual que Dios ha estado poniendo en mi corazón desde ayer decirles, y no es lo que te enseñaron, no es por tradiciones, no es, o sea, cuando tú te mueras aquí te van a decir, bueno, la Biblia dice esto, no te van a preguntar qué te enseñaron, te van a decir, bueno, la Biblia dice esto, ¿lo hiciste? ¿Lo hiciste como a mí me gusta? O sea, con el ejemplo que ahorita les ponía en el matrimonio, o sea, esto es cuando tú te mueras, todos vamos a ser filtrados a través de la palabra de Dios, cada una de nuestras acciones. Entonces no hay un justificante de decir, me dijeron, escuché, pues me enseñaron, pues así hacían todos. O sea, esas justificaciones ante Dios no son válidas. Tú tienes que aprender de Cristo, tienes que aprender de su palabra. Muy bien. Ok. Vean cómo sigue este proceso de juicios. Por eso estas palabras del Apocalipsis 19:16, donde viene en caballo blanco y viene a pelear y a juzgar, tienen mucha profundidad, pero hay que escudriñar. Viene a juzgar y a pelear, y esa pelea abarca muchísimas cosas, y ese juzgar abarca muchísimas cosas. Y vean cómo sigue el proceso de juicio. Fin del siglo, es este proceso cuando Cristo baja. Ese es el fin del siglo que habla la Biblia. Por favor, vean, hay una parábola que se le denomina la red, una red barredera, así se le llama. ¿Por qué? Porque al final del siglo lo que va a hacer es, vámonos. Y en la orilla, ya que estén todos reunidos, empiezan a separar lo bueno de lo malo. Y esta parábola lo que nos indica es lo que va a pasar al fin del siglo. No es el proceso de hoy en día, que hoy en día lleva un proceso lento. Tú siembras la palabra en una persona y la semilla va creciendo, entonces llega un momento que la persona se convierte para Cristo y es salvo. Y es un proceso lento como el crecimiento de una semilla, la palabra. Pero en este proceso, al final del siglo es rápido, ¡boom!, los buenos y los malos, y los separo. Veamos, por favor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Entendemos esta parábola? Te aseguro que hay cristianos de 20 años y no entendían esta parábola. Te lo aseguro. Es más, yo la entendí hace poco. Cuando estudiamos las parábolas en un estudio que tenemos aquí en mi casa, su casa, que nos chutamos a lo mejor 5 meses y estudiamos 44 parábolas, y meterse a profundidad a todas las parábolas es una gran bendición. Y aquí fue cuando entendí dónde acomodó esta parábola. Y está muy claro. Dice el versículo 49, así será al fin del siglo.
en la segunda venida de Cristo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos. Vámonos. En 7 años. Y viene Cristo y ahí va a echar la red. ¡Bum! Y ahí va a ser el juicio. Acuérdense, cabríos y ovejas. El monte de los olivos lo parto a la mitad. De un lado los malos y otro lado los buenos. Así será el fin del siglo. Así será el fin del siglo. Los ángeles van a hacer este trabajo. Como dice la parábola, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces, buenos y malos. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan al fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes para todos los malos. A juicio, a tormento eterno. Así será el fin del siglo. ¿Ok? Ese es el proceso de la segunda venida de Cristo. Para que los ángeles separen lo malo y lo bueno, tuvieron que tener un juicio. Tuvieron que ser juzgados. Tú eres bueno, tú eres malo. Tú eres justo, tú eres malo. Ahora, vean la siguiente parábola. Vean, aquí hay un indicador de Mateo 25. Ya lo vimos, Mateo 25, donde cuando Cristo baja en su gloria y sus santos ángeles con él, esa es la continuación, el versículo que sigue es la continuación. No se me pierdan, porque esto tiene conexión con la red barredera. No se me van a perder y es mucha información, pero quiero dejarlo muy claro. Y estamos hablando de la segunda venida de Cristo y nomás nos estamos dedicando a la segunda venida de Cristo y lo vamos a dejar claro, ¿verdad? Así que el que esté interesado, sígale, porque falta un poquito, ¿verdad? Vean cómo este proceso de los ángeles va a ir por los buenos y por los malos, van a juzgar y los van a separar. Y vean lo que pasa en Mateo 25. Por favor. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Vean, este proceso es durante la tribulación, porque está hablando cuando Cristo venga en su gloria con sus santos ángeles, ya con la iglesia, viene en su segunda venida. Y entonces separa a los buenos, y estos buenos le dicen, dice Cristo, yo los escogí porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Fíjense, en este proceso de la tribulación, donde hay tensión muy fuerte, porque hay gente, por ejemplo, cuando está en condiciones normales es bueno, pero métele un poquito de presión y se le quita lo bueno, ¿eh? Por ejemplo, hay un mensaje, un refrán que dice, si quieres conocer a alguien, dale poder. Tú lo ves sin poder y, ¡ay, qué buena persona! Dale poder y ahí va a salir su verdadero yo. Eso significa proyección en psicología. El mundo trabaja bajo una proyección por lo regular. En los trabajos te proyectas. Tú actúas de la manera que quieres que te vean. Pero métele presión y ahí sale el verdadero yo. Y esto es en el proceso de la tribulación, que ya lo vimos ayer, un proceso muy duro. Se conservaron buenos. Imagínense. Esta gente se conservó bueno. Vean, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel. Y vistes a mí y me vistes a mí. Entonces los justos van a decir y le responderán, oye Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento a ti? El que bajó. Cristo bajó y a ti cuando te vimos hambriento, a ti no te vimos hambriento. Y vean lo que les contesta el Señor, por favor. ¿Qué dice? ¿Vas a leerlo o no? Si lo pones grande. En grande, ¿por qué? Estuve desnudo y me cubriste. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, por favor. Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Vean la pregunta que le hacen los justos.
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Ellos no sabían, y vean lo que les contesta Cristo. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. Esperen, hasta ahí. Tremendo. O sea, estos eran buenos. Independientemente del proceso tan duro que se está pasando, de la tribulación, porque esto es cuando Cristo baja. Entonces, dice, pues a ti no te vimos, pero tú cuando ayudaste a un hermano mío, me lo estabas haciendo a mí. Igual hoy. ¿Cómo vas a andar por la calle sin misericordia? Cristo te va a decir lo mismo. Oye, ¿me ayudaste o no ayudaste? Una señal de un hijo de Dios es que tiene misericordia. Pero aquí está hablando de los que libran la tribulación, y baja Cristo y separa a los buenos de los malos, y estos fueron buenos, pero no tenían en la mira de Cristo, ni lo conocían. Oye, pues, ¿y cuándo te ayudamos a ti? Yo lo hice porque yo soy bueno. Y Cristo, cuando tú le hiciste esto a un hermano mío, me estabas ayudando a mí. Seguimos, por favor. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Seguimos. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendo. O sea, sin la tribulación, con tanta presión y con tanto sufrimiento, esta gente que libra la tribulación y fue buena y ayudó a personas, la van a librar. La van a librar. Pero los que, oye, por ejemplo, en algo muy fácil, oye, traigo dinero de sobra, hombre, yo le doy 5 pesos al del semáforo. Oye, pero traes 10 pesos, no, hombre, ¿cómo te voy a dar? A ver, si eres misericordioso, pues te doy los 5 y me quedo con 5. ¿Por qué? ¿Necesita estar todo muy bien para que tú seas misericordioso? Estos en la tribulación, con tanto sufrimiento, con tanta necesidad, fueron buenos. Y los otros, en este proceso, en este final de proceso, en esta red barredera, al final que va a recoger buenos y malos, estos decían: no, pues si estoy sobreviviendo yo, ¿cómo le voy a ayudar a las demás personas? Pues les va a decir, entonces les responderé diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Entendemos el proceso del juicio de Dios en su segunda venida? Al final del siglo, ya cuando Él venga a juzgar anticristo, venga a juzgar falso profeta, venga a juzgar a los gobiernos, venga a juzgar a las personas. Y aquí está el juzgar a las personas en su segunda venida. Por favor, aquí es, siguiente parábola, cuando se separa el trigo de la cizaña. Porque hoy tenemos trigo y cizaña por todo. ¿Qué es el trigo y la cizaña? Dos plantas iguales. Comparados con los cristianos. Muchos cristianos están en las iglesias y pueden ser cizaña. Pero vamos a leer la parábola para entender un poquito más. La base de esta parábola es que el trigo y la cizaña son dos plantas iguales. Y hasta cuando crecen se ve su fruto. Y se puede saber qué es trigo y qué es cizaña. ¿Verdad? Esto Dios lo compara con un ambiente espiritual. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no,
no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vean, ahorita sigue la parábola, pero dejar crecer juntamente el uno con lo otro hasta que la siega. ¿Cuándo es la siega? En esta segunda venida de Cristo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, a los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Vámonos al infierno. Pero recoger el trigo en mi granero, ¿verdad? Y los buenos para acá. La cizaña va a existir aquí entre nosotros hasta que venga Cristo. Siempre va a estar. Está en todo el mundo y está en las iglesias. Por eso les dices, la quitamos y los pastores, pues, capaz de que, como son iguales las plantitas, es muy confuso. No puedes identificar qué es cizaña y trigo. Como hombres, es muy difícil. A Dios no se lo vas a esconder. Pero las personas que son hipócritas, las personas que van con otras motivaciones a las iglesias, personas que van a dividir las iglesias, aquí está la cizaña. Y la orden es, no la quites porque te puedes llevar de encuentro el trigo. Esa es la orden. Pero al final de la siega va a separar Dios trigo y cizaña. ¿Y cuándo creen que va a hacer esto? Pues en su segunda venida. Seguimos, por favor, con esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Vean, la siega es el fin del siglo. Es donde se lleva el proceso de la red barredera. Es el proceso de la segunda venida para instalar el reino milenario. Se hace juicio y se pelea, ¿verdad? Seguimos, por favor. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Espero que esta frase se la hayan grabado porque la expliqué en un tema que vimos hace ¿cuánto? ¿Cuándo expliqué de esa frase? En las evidencias de por qué la iglesia no está en la tribulación. Ahí expliqué mucho lo de esta frase. El que tiene oídos, oiga. Ahora, pero los echarán en el horno de fuego a todos los malos. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Fíjense este versículo 43. Entonces los justos, los que a la izquierda, ya ven, ya dijimos, a la izquierda, a la derecha, los cabritos de las ovejas, el monte de los olivos, ¿verdad? Ya hace juicio, separa lo bueno de lo malo, la red va de redera, llega a la orilla, separan lo bueno de lo malo. Ahí está el juicio. Bueno y malo. Lo malo, vámonos al infierno. Lo bueno, entonces los justos, los buenos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuál es este reino de su Padre? El que vamos a explicar la semana que entra. Estos la libraron. Libraron el proceso de la tribulación, ¿verdad? Y ahora ya vamos entendiendo muy bien el proceso de la segunda venida de Cristo. Veamos este siguiente versículo. Ya estamos terminando. Denme 10 minutos, por favor. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con un gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Vemos cómo todo es congruente y conectado? Entonces enviará a sus ángeles a cegar, a separar trigo y cizaña, a recoger a todos los malos, a todos los que sirven de tropiezo. Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, de toda la tierra va a juntar esta red barredera, ¿verdad?
desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo, hasta el extremo del cielo. Aquí. Y va a ser juicio a todas las personas. Muy bien, seguimos, por favor. Fíjense cómo va a tratar, porque acuérdense que dijimos que cuando esté bajando Cristo, los reyes de la tierra no van a querer que baje. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando dije eso? Que van a guerrear contra él en el Apocalipsis 19. Ya no me voy a regresar, porque ya no hay tiempo. Pero cuando leímos Apocalipsis 19, los ejércitos no van a querer que baje. Y los reyes de la tierra no van a querer que baje. El anticristo no va a querer que baje. Y van a guerrear contra el Mesías. Pero vean lo que va a pasar aquí. Por favor, leemos esta parábola. Lucas 19, 11, 12. La parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vean, vamos a entender esta frase y la puse porque es muy importante. Los discípulos pensaban que el reino del que vamos a hablar la próxima semana, el milenio, ya se iba a manifestar. Los discípulos se confundieron con la primera llegada del Mesías y pensaron que iba a poner todo en su lugar. Todo esto que estamos explicando, los discípulos pensaron que ya lo iba a hacer, saltándose la era de la iglesia, entendiendo muy mal las profecías que habían estado en el Antiguo Testamento. Así como hoy se están malentendiendo muchas profecías, los discípulos se confundieron porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y eso no iba a pasar. Y por eso Cristo dijo esta parábola, que no la vamos a ver completa. Vamos a ver lo que concierne a este tema, por favor. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entendamos esta frase. Dijo pues, un hombre noble. ¿Quién es? Cristo. Se fue a un país lejano. Cristo se fue y está a la diestra de Dios Padre. Se fue lejano para recibir un reino. ¿Cuál reino? El que va a venir a instalar. El milenio. Un reino de paz. Se fue, va a recibir un reino y va a regresar con ese reino y volver. ¿Entendemos? Los que dicen que ya está instalado el reino. Cristo fue a la diestra de Dios Padre a recibir un reino. Porque los discípulos pensaban que ya se iba a manifestar este reino. Tremendo. Aquí les estoy acomodando a muchos su revoltura profética que tienen. Veamos lo que va a hacer con los que no quieren que gobierne Cristo. Por favor. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Tremendo. El amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios aquí? Discúlpeme, pero conocemos el carácter completo de Dios. Ese es el final de la parábola, porque la parábola tiene otro mensaje. Pero aquí Cristo nos está dando información muy valiosa de lo que va a pasar cuando Él regrese. Y sus enemigos, que no quieren que Él reine y que los va a poner en su lugar, con el resplandor de su venida, dice, tráenmelos aquí y decapítenlos enfrente de mí. Cristo, diciendo eso. Los grandes, los poderosos, los que no quieren que reine aquí en la tierra, viene a instalar su reino milenario. Lean esa parábola completa porque es tremenda. Y fíjense, ese es el proceso de su venida. Ahora, hemos visto, ya terminamos, 5 minutos, ¿verdad? Pero hay que entender muy bien el proceso de su venida. Viene a pelear, y ya lo vimos. Viene a juzgar, y ya lo vimos. ¿Y qué creen? Va a haber una resurrección. Cuando Cristo venga, va a haber resurrección. ¿Qué nos sorprende? Si el arrebatamiento ya fue, ya hubo resurrección. Ya estamos en temas incomprensibles para la mente humana. Ya estamos en temas incomprensibles desde el arrebatamiento, donde ya hubo una resurrección, ya hubo una transformación, ya fuimos al tribunal de Cristo, ya nos dieron nuestras coronas, ya fuimos a las bodas del Cordero y Cristo ya bajó. ¿Qué te sorprende? Que aquí vaya a haber una resurrección. Y va a haber una resurrección de los buenos. Porque estos buenos van a tener oportunidad. ¿Qué vas a contestarle a una persona que fue muy buena y que fue misericordioso?
pero tuvo errores porque lo engañaron con tanta herejía. Pero fue bueno. ¿Dónde está la justicia perfecta de Dios? Aquí la va a acomodar. Vamos a ver este asunto. No me voy a meter muy a detalle en la resurrección de los buenos, pero aquí Dios va a haber juicios y va a acomodar muchísimas cosas. Y los buenos, la misericordia los va a alcanzar. Vean, en el tiempo del fin, Daniel lo que dice, por favor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será... Muy bien. Para ubicarnos, Daniel ya sabemos que está describiendo la etapa de la tribulación, los 7 años de angustia, ¿verdad? Para ubicarnos. Y esta batalla ya la vimos, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos. Esta batalla se da en el Apocalipsis 12, en medio de todos los juicios, porque los juicios son del 6 al 18. Y en el Apocalipsis 12 hay esta batalla. En aquel tiempo se levantará Miguel. Vean Apocalipsis 12, esa batalla se describe. Yo nomás lo que quiero es que Daniel escribió 750 años antes de Cristo y está describiendo este proceso de los juicios. ¿Y qué pasará en ese tiempo, por favor? Pues nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tremendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En la segunda venida de Cristo va a pasar esto. Esto no es el arrebatamiento. El arrebatamiento no está revelado en el Antiguo Testamento. Entiéndalo. Por eso Pablo dijo, he aquí les digo un misterio. Todo lo que se refiere al fin del tiempo, al fin del siglo, en el Antiguo Testamento, es de la segunda venida. Por eso se confundieron los judíos cuando vino Cristo. Sí, los juzgamos, no supieron reconocer a Cristo. Y aquí hay muchos confundidos hoy en día también con los tiempos proféticos. No seamos tan duros para juzgar. Y cuando esto pase, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, los buenos, para heredar el reino milenario, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los malos será el lloro y crujir de dientes. En la segunda venida va a haber una resurrección. Fíjense, no son los únicos que van a resucitar en la segunda venida. Vean quién más va a resucitar. Y bueno, seguimos con Daniel. Esto es bien importante. Y aquí van a tener una razón de por qué aquí estamos, Mariana y yo. Van a comprender. Porque como dijo Mariana en los primeros, nada es en vano. Todo lo que hagas para el reino de Dios, todo tendrá repercusión en la vida eterna. Y vean lo que dice Daniel en el 3. Los entendidos, vean que venimos del versículo anterior. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en la segunda venida. Y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es la red barredera. Esto es los ángeles, ¿verdad? Vivos van a ser juzgados y muertos van a ser juzgados. Y va a haber resurrección. Ahora, el siguiente versículo, el 3. Los entendidos, estos que fueron juzgados vivos y muertos, resplandecerán como el resplandor del firmamento y van a entrar al milenio. Y fíjense los que enseñan. ¿Y qué estamos haciendo ahorita aquí? Yo no estoy de oquis aquí. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en un Dios vivo y verdadero. Y yo creo que sus promesas se cumplen. Algo que muchos cristianos tienen en dudas. Y los que enseñan la justicia a las multitudes, a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dos criterios diferentes. Aquí van a entender mucho lo que yo hago y lo que hace Mariana. ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué? Bueno, yo creo en las promesas. Entiendan. Los entendidos son los que son salvos.
y van a heredar el reino mileniario como personas, van a resucitar. Estos entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y leímos hace poquito en Lucas, resplandecerán como el sol. Estos son es el mismo grupo. Y los que enseñan la justicia, ¿qué estoy enseñando yo? La justicia de Dios. A la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Son diferentes criterios. Los que enseñan la justicia de Dios tienen diferente criterio en el reino de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque esto se le dio 750 años antes de Cristo. Y no eran para ese tiempo. Ciérralas, no son para ese tiempo. Cuando esto se dé, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y eso ya lo vimos en temas pasados. Tremendo. Vean el siguiente grupo, ya terminamos. Vean el siguiente grupo que va a resucitar aquí en esta segunda venida. Por favor, Mariana. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son los que salen de la gran tribulación, muertos, decapitados. Y se les dio, espérense, acuérdense, lo vimos, claman venganza por sus hermanos que los están maltratando durante la tribulación. Y vean lo que va a pasar con ellos, por favor. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vean, vi tronos, esto es la segunda venida, vi tronos, y se sentaron nosotros, la iglesia, los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Y qué decían, por favor? Y vi las almas. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Vean, estos son los que salieron de la tribulación. Muchas gentes que creen en Cristo y que van a entrar a la tribulación, muchos tibios, se van a dejar marcar por la bestia y no son partícipes de esto. ¿Por qué? Porque van a preferir poder seguir trabajando, poder mantener a sus familias, porque el anticristo los van a someter a su sistema, ¿verdad? Y como su fe no es tan fuerte, van a someterse al sistema. Y estos no son partícipes. Aquí son los que murieron por el testimonio de Jesús, por favor. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense, estos en el arrebatamiento resucitaron los muertos en Cristo, y está la tribulación, y estos son sus almas las que están ahí arriba, no han resucitado. Y vean lo que dice aquí, vamos a juzgar, y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Y vivieron. Y reinaron con Cristo 1000 años. Estos van a ser parte de la iglesia. De los primeros resucitados en el arrebatamiento, van a gobernar junto con Cristo. Tenemos esta promesa. Y estos que vivieron después de la tribulación, también van a reinar junto con Cristo. Nosotros vamos a gobernar junto con Cristo. ¿Dónde dice esto? Aquí. No, ya no lo puse. Nosotros tenemos una promesa, yo no sé por qué no lo puse, pero es Apocalipsis por ahí, 2:26, por favor. Ya, el último versículo que vamos a leer, porque es la promesa, y con esto vamos a dar pie a nuestro tema de la siguiente semana. Nosotros, la iglesia, gobernamos junto con Cristo en el milenio. ¿Qué dice? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Dónde va a pasar esto? En el milenio. ¿Qué dice? ¿Nomás dice eso o dice algo más? Y las regirá con vara de hierro. Y la regirá con vara de hierro. La iglesia arrebatada
que va y le da y es galardonada en el tribunal de Cristo, que es esposa de Cristo, viene a gobernar junto con Cristo en el milenio y va a regir a las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que sobrevivieron a la tribulación. ¿Y quiénes sobreviven a la tribulación? Todos los buenos, ¿verdad? Y acabamos con el proceso de la segunda venida de Cristo. Tremenda enseñanza el día de hoy. Nos despedimos, no sin antes que Mariana despida el programa, por favor. Pues muchas gracias por aguantarnos. Ahorita estamos un poquito ya fuera de tiempo. Bueno, empezamos un poco tarde también por las fallas técnicas, pero creo que hemos sido muy puntuales siempre al terminar los programas, diciéndote y haciéndote hincapié en que medites en cómo está tu relación con Jesucristo. Y algo que decía, que escribí aquí en mis notas, es de verdad, dice la palabra de Dios que mientras estén los juicios aquí abajo, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Y es un evento maravilloso y de verdad es que la pregunta es si te lo quieres perder. O sea, al final puedes decir, pues no importa, me quedo a la tribulación y luego sobrevivo. Digo, no sé cuál sea tu pensamiento, pero el perderte ese evento tan maravilloso y tan majestuoso que es las bodas del Cordero, bueno, digamos que aunque sobrevivas a la tribulación, la boda del Cordero no va a volver a ser. Entonces, pues invitarte a que seas parte de de las bodas del Cordero, que recibas a Cristo en tu corazón, que realmente lo sigas, lo adores, lo conozcas. Es una aventura maravillosa caminar de la mano del Señor y que su Santo Espíritu te guíe a través de las Escrituras y te haga entender realmente el precio que pagó Jesucristo por ti. Es algo maravilloso y es una invitación constante del Señor, no de nosotros. Nosotros no somos nadie para convencerte de que lo recibas, pero Jesucristo sí, y el Espíritu Santo sí. Entonces, si tú tienes esa duda en tu corazón de si Jesucristo hoy nos lleva, te vas o te quedas, de verdad medita en tu corazón, habla hoy en la noche con Jesucristo, habla con Dios y ponle ahí como si estuvieras hablando con tu papá terrenal, como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, y habla con él y dile cuáles son tus emociones y cuáles son tus pensamientos con respecto a su segunda venida y al arrebatamiento y a su segunda venida, y muy seguramente el Señor te va a mostrar. Muy bien, nos despedimos, nos vemos la próxima semana con el tema del milenio. Recuerden, este proceso de la segunda venida, Cristo viene a pelear, a juzgar, van a resucitar muertos, viene a instalar su reino milenario. Es un proceso lento de guerras, ¿verdad? Y todo ojo le verá. Ese es el resumen. Nos vemos la próxima semana. Amén.